CX40 Radio Fénix 1330 AM Montevideo, Uruguay. El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios que se realicen son responsabilidad del contratante y los mismos no representan la opinión de la emisora. Son fantasmas en los pasillos igual que ayer, con canciones en los bolsillos. El Trazo, un espacio donde la cultura se dibuja a través de los sentidos. Todos los martes, desde las 18:30, con la conducción de Germán, el forjador Aquistapache, junto al profesor Álvaro García y el politólogo Germán Santos. El Trazo, un programa UMT Producciones. Well, it's alright, riding around in the breeze. Well, it's alright, if you live the life you please. Well, it's alright, doing the best you can. Well, it's alright, as long as you lend a hand. You can sit around and wait for the phone to ring, waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's alright, even if they say you're wrong. Well, it's alright, sometimes you gotta be strong. Well, it's alright, as long as you got somewhere to lay. Well, it's alright, every day is Judgment Day. Maybe somewhere down the road away, the end of the line, you think of me. Buenas tardes, amigos. Estamos comenzando la edición número 46 de este programa que dimos en llamar El Trazo, allá por abril del 2025, cumpliendo 46 programas en esta queridísima radio con 97 años de vida, Radio Fénix 1330 AM, la emisora popular del Uruguay, desde Canelones 1969, casi Jackson, Montevideo. Reitero, capital de la República Oriental del Uruguay. En controles, el apoyo técnico de Javier Caraballo. En mesa de trabajo, mis queridos amigos, el profesor Álvaro García y el politólogo polímata del siglo XXI y de ANCAP, Germán Santos. Bienvenidos a la Mesa del Trazo. Buenas tardes para toda la audiencia. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Germán Aquistapache. Buenas tardes, Germán Santos. La verdad que rodeado de sabiduría hoy. Por ustedes. Creo que tiene razón. Y sí, por ustedes. Creo que tiene razón. Hoy nos acabamos de enterar de un nuevo, de una nueva profesión. Profesión que tiene Germán, además de ser un múltiple ganador de concursos en el estado. Múltiple. Es dibujante. Y dibujó muy bien, Sí, tiene un blog de apuntes con Exacto. una Ahora acuarela, ¿verdad? Está haciendo acuarelas de Terians. Y bueno, yo no quiero, pero no está quiero bien. decirlo al aire, pero él en sus ratos de ocio es Terians. Hola, ¿cómo andan todos? Ahí está. Pues quiero decir saludos a Javier, saludos a Álvaro, saludos a Germán. Mi personaje favorito, lo confieso, cuando era chico y miraba la televisión, era la rata Ted, ¿no? La rata de... Ah, sí, claro. ¿Sprinkler? No. No, Ah, la No. del mundo de Big Man. El mundo de Big Man. yo era muy chico. Sí. Yo era muy Nah, chico. Muy usted chico. ya estaba Yo ya aportando. yo ya estaba en facultad y No, aportando. ya lo habían echado de facultad, que es distinto. Y estaba aportando al BPS. ¿Se acuerdan? No, Ese fue un visionario, el primer Terians. Recuerdo, es verdad. No, y después hay que reconocer también la sabiduría suya, Germán Aquistapache, Claro. por ese no sé, caudal de conocimiento que tiene respecto a grupos musicales, música, en fin. Yo, la Sí, verdad... hoy trajimos un tributo, que me gusta decir así. Aparte es un tributo realmente porque de los 5 integrantes de esta super banda, Sí. quedan vivos 2 nada más. Bob Dylan y Jeff Lynne.
el líder de Electric Light Orchestra. Germán, antes de empezar el programa de geopolítica, que es un programa totalmente de geopolítica, tengo una consulta. ¿Usted es del disco objeto? No. En el No sentido, tengo- no colecciona discos no, más sabe allá que- del streaming, pero No. el streaming para ¿Sabe nosotros lo es que nuevo. colecciono? Que nadie colecciona. DVDs de películas, no de... Pero discos entonces, no. pero disco objeto, películas. Vamos a Ah, poner pero así. pensé que hablaba de música, No, de, pero de de mu- los vinilos. Sí, los vinilos. A Tengo ver, algunos, pero no o colecciono. CDs. En un tiempo yo de chico Bueno, coleccionaba CD CD. también tengo, pero también tengo DVDs de películas. Pero pensé que me decía disco de vinilo, no. Me gustaría ¿Tiene coleccionar. reproductor de disco de vinilo? Tengo uno que no anda. Y mi yerno, un saludo para Gastón, me va a regalar uno que era de su abuelo, que parece que funciona, lo tengo que llevar a casa. Y tengo algunos discos, si quieren les digo rápidamente, tengo un disco de Deep Purple, Made in Japan, una gira que hicieron por Japón. Tengo Revolver de los Beatles. Tengo los Beatles en vivo en el Hollywood Bowl, un álbum doble muy lindo. ¿Y eso es considerado en el mundo del disco como raro? No sé si raro, pero Como sí si antiguo, fuera ¿no? la primera edición Deep de un Purple disco. creo que sí, el disco de Deep Purple en particular. Y después tengo, me da vergüenza, Catunga. Tengo un disco de Catunga, bueno, ¿qué voy a hacer? No, pero marcó yo una tengo época. tocadiscos. Yo tengo, sí, y funciona. Marcaron una época los Y después Catunga. tengo uno que era abominable la portada, que era una chica en bikini. ¿Cómo? De aquellos bikinis grandes. Sí, de claro. la primera época, que se llamaba Voltops. Éxitos Voltops, era increíble. ¿Qué es eso? Y ¿Qué? bueno, se llamaba así, era como una ensalada ¿De qué? que tenía ¿Las primas? Tormenta, una muchacha que cantaba una Ah, morocha. sí. Tenía a Elena, un pelado que cantaba La chica de la boutique. ¿No se acuerdan? Mire que la Sí. canto. No, yo No me no- tienten porque no, la canto. La sé no. toda la canción. Es más, se le están moviendo las piernas. Sí. sí. Me meneo. Sí, Cual ya Elvis veo. Presley. Sí. Bueno, está un programa de bien. geopolítica. El tiempo corre. Ya estamos en contacto con Fernando Bacotti, nuestro querido amigo, especialista en geopolítica, con su programa El Ojo. Sale por Instagram. Da para hablar de ese Pero tema. por supuesto, así que le damos la bienvenida Sí, desde habrán su, pasado cosas. desde su búnker El búnker. en Santa Lucía del Este. Fernando Bacotti, ¿estás por ahí? Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están todos? ¿Cómo Querido andás, Fernando? Germán, Hola, Fernando. Álvaro, qué alegría escucharte. ¿Cómo Bueno, estás, ya te he Fernando? escuchado, ¿Todo bien? pero Te seguí en tu viaje. Sí. Ya nos estuvimos mandando algún mensajito, muy bueno. Vi el mundo con tus ojos. Escúchame, yo le quería decir una cosa, Voltops lo tengo, primer comentario. ¿Y Otro qué nos, más que lo Comentario tiene. así. ¿Y qué nos puede decir de Eh, Catunga? Catunga, fuera de serie. Infaltable. Y después les sugiero hacer un programa para rememorar Playboy. Los primeros Terians. Playboy, No, conejitas. Playboy. Yo tengo una colección de Playboy. Ah, la fresca. ¿Le puedo hacer una La pregunta pre- un tanto íntima? Sí. Primer streaming. ¿Cómo no? ¿Esas revistas usted las tiene plastificadas o son papel normal? No plastificadas, como era la Claro. Papel satinado. ¿Cómo se ríe? No tenemos streaming. Gracias a Dios por ahora no tenemos streaming. No, pues si no, en este No, momento nos cierran estaríamos instantáneamente. clausurados. Claro. Bueno, Fernando, Bueno. mucho para hablar, Bueno. Amigos, miren, hoy se cumplen 4 años del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. El 24 de febrero de 2022, recordamos que estábamos ahí, ¿no? Estábamos en ese templo de Radio Fénix, que Vladimir Putin anunció lo que llamó una operación militar especial. Recuerdo como si fuera hoy. En pocas horas comenzaron ataques simultáneos desde Bielorrusia, el Donbass y Crimea. Estuvimos hablando de esto en la previa. Me acuerdo que tuvimos una mesa de debate del tema de los movimientos que estaba haciendo Rusia en la frontera. Y después, bueno, lo que muchos pensaron que sería una campaña rápida, se transformó en una guerra de desgaste. Claro. Yo era de los que pensaba que no duraba más de 2 años esto. Sin embargo, Nadie se una imaginaba persona que- eso, ¿no? Nadie se imaginaba que la No, guerra no. fuera tan larga, ¿no? Tengo que decir que a mí me gusta reconocer las cosas como son, que nosotros llevamos para el programa a un colega muy querido, Ricardo Barbosa, Sí. que arriesgó que la guerra iba a durar 6 y 7 años, que era una cosa, con un número increíble, ya vamos en 4, o sea que tan equivocado no estaba. Sí. Bueno, Europa cambió, la OTAN se expandió, ya sabemos, Rusia se replegó hacia una economía de guerra y han habido unos cambios tremendos, y el sistema internacional entró en una tensión estructural
pocas veces vista. No es solamente una guerra territorial esto que está ocurriendo, es la fractura más profunda, desde mi punto de vista, del orden europeo desde 1945. Y esto nos conecta directamente con nuestro hemisferio, porque el tema que me sugirió Germán para hoy habla de nuestro hemisferio, pero yo digo, mientras Europa vive una guerra convencional, América Latina vive otra forma de conflicto, que yo la catalogo como una zona gris. Y aquí entra un concepto histórico, la doctrina Monroe. Exacto. En 1823, Estados Unidos dejó una clara idea. América no debía ser escenario de injerencias externas. En el siglo XIX fue contra Europa, en el siglo XX fue contra la Unión Soviética, la Guerra Fría, todo lo que ya sabemos, y en el siglo XXI, aunque nadie la nombra oficialmente, esa lógica sigue viva. Cada vez que una potencia extrahemisférica intenta consolidar influencia en la región, Washington reacciona. Y eso no es, amigos, eso no es ideología. Eso, desde mi punto de vista, es geopolítica estructural. Por supuesto. Y en ese tablero va a aparecer Irán y Cuba. Van a aparecer Irán y Cuba. Irán fortaleció en los últimos años su presencia diplomática, económica y de personas en América Latina. Cuba, un país que ha vivido bajo sanciones, al igual que Irán, eso tienen en común. Irán hace 47 años que está sancionado y Cuba más de 60 años que sufre sanciones. Entonces, viven bajo sanciones, bajo una suerte de asfixia energética, necesitan alianzas estratégicas, como es el caso de Cuba actualmente, y ambos países comparten un elemento común, que es la confrontación histórica con Estados Unidos y con el imperio, ¿no? A lo que ellos asocian con la idea del imperio. Cuando Teherán se proyecta hacia el Caribe, Washington siempre observa con atención. Porque el hemisferio occidental para Estados Unidos sigue siendo espacio vital estratégico. Pero el fenómeno no es solamente político, es también económico y asimétrico. Lo estamos viendo. En América Latina operan redes que mezclan ideología, financiamiento irregular y economías ilícitas. El crimen organizado se ha convertido en un fenómeno a esta altura estructural de nuestras vidas. El tablero ya dejó de ser blanco y negro, es una zona gris, como dije hoy. Y en esa zona gris aparece ¿quién? México. Y acá sigo encadenando todos los temas que me pidió Germán. México enfrenta una de las configuraciones criminales más complejas del continente y quizás del planeta. El cartel Jalisco Nueva Generación, del cual hemos hablado innumerables veces en todos los programas en los que nos encontramos, sí, se consolidó como una organización con capacidad paramilitar, expansión territorial y control de rutas estratégicas hacia Estados Unidos. La figura del Mencho simbolizó ese poder. Pero si su caída se confirma o se instala como una narrativa dominante, eso no significa el fin del problema. El Mencho cayó luego de una operación gigante militar que algunos la quieren asociar en el imaginario popular con la operación de extracción de Maduro y no tiene nada que ver. Estamos hablando de dos operaciones diferentes que tienen sí algún punto de conexión en todo lo que hace la inteligencia previa para desarrollar la misma. Pero la ola de violencia que se desató luego no tiene comparación en nada con lo que pasó en Venezuela, que realmente no pasó nada. Claro. ¿Y se lo puede comparar, perdóname Fernando, a lo a lo del Mencho en México con lo de Pablo Escobar en Colombia en su momento? Me refiero al tipo de operación y además al objetivo, ¿no? Que además la historia demuestra que tampoco solucionó el problema, claramente. Claramente. Sí, tiene un punto, el punto que yo veo y que hoy estuve hablando de eso también, es que es la caída de un líder. Claro. No de la estructura. Exacto. Y al líder se lo sustituye, listo. Claro, eso es lo que voy a explicar o a comentar ahora. Lo del Mencho no tiene comparación. Digamos que esta ha sido una operación gigante y la figura del Mencho es, en el correr del tiempo, superior a la de Pablo Escobar. Uh-huh. Pero
lo que sucede es que Pablo Escobar, al ser un pionero de todo esto, del mal, acaparó la atención mundial y su caída repercutió a todo nivel. Pero si ustedes se acuerdan, cuando cayó Pablo Escobar, ¿quién surgió con fuerza? El Cártel de Cali. Claro. Ahí cambió la organización, digamos, no el líder. Claro, porque el narcotráfico no es una persona, es una estructura, claro, claramente, ¿verdad? Y es una estructura que está para hacer dinero, para hacer negocios, beneficios, renta. Lo que siempre hablamos, el crimen organizado tiene como único objetivo la renta, el beneficio económico. Y las redes los que tienen, ¿no? Claro, los terroristas, los atentados terroristas, los grupos terroristas tienen objetivos políticos. Claro. Crimen organizado, objetivos económicos, negocios, empresas. Son empresarios. Sí, sí. Fíjense que el Mencho logró establecer redes con un sistema de franquicias en aproximadamente 60 países, según dicen. Algunos dicen que más países. Impresionante. Y domina su banda. Es impresionante. ¿Vos decís franquicias de empresas que se empezaron a extender por otros países? Es así. El Mencho tuvo la habilidad de, por ejemplo, visitar lugares y reunirse con gente que querían asociarse de alguna manera con él, con delincuentes, sí, claro, y les ofreció utilizar su nombre, ¿verdad? Como en determinado momento lo hizo Al Qaeda y el ISIS. Ahí va. Por eso se compara la organización del Cartel Jalisco Nueva Generación con el ISIS. Hay mucha gente que dicen que tiene muchos puntos de comparación. Bueno, el primer punto de comparación es el sistema de franquicia. Cuando te refieres a la comparación es a la estructura y a la forma de organizarse. Exactamente. No a los fines últimos, digamos, que sería en el caso del ISIS, el tema islámico y el terrorismo ya más político, si se quiere, con un tinte religioso. Y a esto que es el crimen organizado, claro. Meramente económico, tal vez. No sé, te pregunto. Por supuesto, pero hay otro punto de conexión con el ISIS, ajá, que es la crueldad mayúscula con que se manejó el Cartel Jalisco Nueva Generación, que tiene muchos puntos de comparación con el ISIS. Claro. De hecho, no están documentadas, pero han habido reuniones en el pasado entre operadores de ambas bandas, ¿no? Tanto del ISIS como del Cartel Jalisco Nueva Generación. Ajá. Pero bueno, dominan el 75% del territorio mexicano. Sí, claro. 75%. 75%. Tienen equipamiento con estándares militares, porque el Mencho siempre se ocupó, fue un hombre de bajo perfil, fue un líder de un cartel que se llamó el Cartel del Milenio en los comienzos, después lideró ese cartel, lo lideró, después se estableció en la propia Jalisco, de donde era oriundo, con este cartel, y le puso ese nombre, y siempre se ocupó de tener una organización militarizada, porque él fue policía municipal. Eso mismo te iba a comentar. Increíblemente fue durante un tiempo corto policía. Sí, señor. Policía, exactamente. Y luego se casó con esta muchacha bastante famosa, ¿no? Rosalinda González Valencia, familiar de un capo de narco, ¿no? Armando Valencia. Sí, que es además pariente del González Valencia que extraditamos acá en Uruguay. Es correcto, exactamente. O sea que hay un nexo de negocios nunca verificados con Uruguay, de negocios que se hicieron acá, porque el que estaba aquí se encargaba de determinadas funciones logísticas y de finanzas también. Claro, ¿Y con quién tenía, disculpame Álvaro, sí, con quién tenía nexo González Valencia, el que estaba en Uruguay? Con Rocco Moravito. Claro. El de la Rangueta. El de la famosa fuga, increíble. Claro. Era vecino. Claro. O sea que todo tiene que ver con todo. Como decíamos en el antiguo programa, ¿se acuerda, Fernando? Claro. Todo tiene que ver con todo. Ahora, el tema digo, a ver, uno lo analiza el tema de las organizaciones, de cómo están estructuradas, etcétera, y bueno, uno puede hacer obviamente comparaciones o no, rastrear todo esto. Yo lo que veo es que el mundo hoy por hoy, está, y acá incluyo a los países desarrollados, etcétera, y acá Fernando lo está diciendo con este tema, por ejemplo, de la expansión económica que estos cárteles han tenido.
el mundo hoy por hoy está casi diría que basado en términos económicos en el financiamiento que estas redes y estas organizaciones hacen producto de los negocios ilícitos. Es decir, aquello que hacía Pablo Escobar de enterrar los dólares en la selva, hoy ya no pasa, ¿no? Hoy ya no pasa. O sea, hoy se canaliza a través de inversiones que se hacen en todas partes del planeta. Porque tampoco es que se hacen inversiones solamente en México o en Bolivia, que uno siempre fueron los países que asociaron con los grandes productores de drogas, etcétera. Hoy estamos hablando de toda América Latina, pero hablamos también de Asia, de África, de Europa y de Estados Unidos. Sí, y entraron de lleno en el... han tenido la capacidad... Y además con una diversidad impresionante, ¿no? Claro, tienen la capacidad de ayornarse, de adoptar las nuevas tecnologías como la criptomoneda y demás. Exactamente. Y de reclutar, como tienen ilimitados recursos económicos, reclutan a los mejores. Entonces, ya ingresaron en el campo de tener negocios legales. Claro. Entonces, es todo muy difuso. Es muy difuso. La fortuna del Mencho es incalculable. Claro. ¿Verdad? Pero es lo que vos decís. Y una cosa que la voy a tocar dentro de un minuto o dos, es el Mundial, la cercanía del Mundial, de los partidos que van a haber nada menos que en Guadalajara, claro. Hacen pensar que se puede venir abajo o que tiene que hacer como una revisión de la matriz de riesgo y amenaza, ¿verdad? Porque sabemos que el fútbol cada vez está más vinculado al crimen organizado. Exacto. Y a todo este movimiento. Exactamente. Y en México son pioneros, claro, en ese tema. Las sociedades anónimas deportivas, yo no sé dónde surgieron, pero en México hace años, claro. O sea, son empresas. Claro. Sí. Exacto. Porque vos te referís, Fernando, vos cuando hablas del Mundial, te referís a la parte del financiamiento que tienen, no a la parte de la seguridad. A todo. A las dos mirá, cosas. Perfecto. Mirá, Álvaro, esta mañana me reuní en el programa El Ojo con una colega de seguridad mexicana que vive en Cancún. Sí. Y Cancún es el aeropuerto de conexión por donde van a llegar todas las delegaciones al Mundial. Ajá. Entonces, yo quería saber cómo estaban los preparativos y me dice, bueno, borrón y cuenta nueva, estamos escribiendo todo de nuevo. Claro, porque todo esto obligó a reformular la parte de seguridad, custodia, claro, seguro. Hoteles, transporte, todo, el estadio, las canchas, claro, todo va a ser rediseñado. Claro, porque puede haber un atentado, te meten una bomba en un estadio y es una catástrofe. En la pelota me gustaría. No, seguro, pero fuera de broma. O sea, a ver, esto ha pasado en otros momentos. Yo que sé, recuerdo las Olimpiadas del 72, ¿no? Claro. Sí. Es decir, no es nuevo tampoco que en un espectáculo masivo deportivo haya, por ejemplo, atentados, ¿no? Pero también estuvo la Copa América. La cancha de Manchester, por ejemplo, hace muchos años. Exacto, también. Es verdad, cuando había un recital de Ariana Grande, creo. Y estuvo la Copa América en 2001. Y en un partido de fútbol también. Copa América 2001 que no se iba a hacer. Y tuvieron unas negociaciones con un cártel de Colombia para que se hiciera la Copa América del 2001, que Argentina no se presentó, por miedo. Es verdad. Exacto. Bueno, y recuerdo el Mundial 2014 en Brasil, que se negoció, toda la policía brasileña negoció con todos los cárteles que operan en las favelas. Sí. Para que no hayan para que robos masivos, atentados, etcétera, durante el Mundial. O sea, esto es un tema muy complejo. Como una bandera blanca, digamos, un periodo de tiempo nos quedamos quietos todos. De pacificación. Sucede que el crimen organizado con sus tentáculos se ha metido en todos los quehaceres de la vida normal. Sí. El cartel Jalisco Nueva Generación tenía negocios que iban desde la trata de personas, pasando por el secuestro extorsivo, la venta de drogas, y se había especializado en los últimos 5 años en el fentanilo. Era el señor del fentanilo, el varón del fentanilo era el Mencho. Claro. Entonces, por eso yo... Por eso fue un objetivo ahora. Claro, yo esta mañana le decía a mi colega, me parece que Estados Unidos lo colocó primero, el primer objetivo a batir en la región de esta índole terrorista, el Mencho, porque ha inundado Estados Unidos de fentanilo. Claro. Cuya materia prima viene de China, ¿no? Tengo entendido. Bueno, ahí tenemos otra particularidad. El Mencho logró como independizarse un poco de los chinos para comprar los precursores, generando sus propios precursores en México. Y México dio un paso cualitativo muy importante
en la producción del fentanilo propio, y eso lo convirtió más peligroso todavía. Claro. Imagínense de lo que estamos hablando, ¿no? Pero una persona dedicada al mal, totalmente. Claro. Pero México vendría a ser que hace años atrás fue el que logró ubicar la cocaína en Estados Unidos, porque antes se consumía marihuana y anfetamina. Y después, entonces Colombia logró entrar a través de México, y creo que si este narcotraficante también lo que hizo es modificar otra nueva droga para un país que realmente también es consumidor. Y además, quiero hacer una aclaración aparte. Todos los que lavan dinero o los narcotraficantes, los que están acá, por ejemplo, en Uruguay, algo que hay que decir, era el que pagaba la escuela, el que pagaba la carretera, el que le daba dinero. Sí, claro. Entonces las personas también lo empiezan a cubrir, y es un golpe, a ver, y muchos gobiernos lo utilizan porque ayudan a esa comunidad, a pesar que es un dinero sumamente sucio. Germán, estás en lo cierto, y ese fenómeno tiene un nombre, y lo hemos hablado muchas veces, se llama gobernanza criminal. Sí. Claro. Eso se llama gobernanza criminal. Cuando el Estado, de alguna manera u otra, valida la colaboración o intervención de dineros de dudosa procedencia, se genera la gobernanza criminal, porque se generan acuerdos no escritos, no se dan la mano públicamente, ni hay fotos, pero existe el acuerdo, ¿verdad? Claro. Y cuando se rompen esos acuerdos es cuando hay violencia. La violencia alrededor de las bandas criminales, a quienes no les sirve la violencia, les sirve pasar desapercibido. La violencia surge cuando se rompen los acuerdos. Entonces, este fenómeno que vos decís, muy acertadamente, es así. Es que hoy con el tema... En Uruguay está pasando. Claro. Sí. Hoy con el tema del crimen organizado y de todos estos cárteles que operan en esos países, se trata más de una cuestión ya de negociación política que de combate. Porque en realidad el combate es prácticamente estéril. Es decir, uno puede matar a un líder, puede enfrentarse a un grupo o lo que sea, pero los costos, en términos, por ejemplo, humanos, en términos también económicos, etcétera, son peores que si uno negociara. Claro, al negociar, validás. Por lo tanto, el tema no termina. Así es, y entonces, cuando cae un líder, como es este caso, y como han sido casos anteriores, en México mismo, sí, pueden pasar tres cosas. Yo hago esta puntuación. Tres cosas pueden pasar. A ver. Fragmentación violenta, que es lo que va a ocurrir aquí, seguramente. Reacomodo interno de todo el mapa de las bandas criminales. Claro. Y una mayor militarización del Estado. Estos procesos, históricamente, esto ya pasó en México además. Esto pasó con el Chapo. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Chapo fue extraditado, lo que sucedió en Sinaloa, que la militarizaron, que parecía una guerra civil? Estado de guerra civil hubo hace 4 años, ¿no? Sí, sí. Que el presidente tuvo que dar la orden de que, por ejemplo, liberaran a uno de los hijos del Chapo. Ahí está la negociación. Claro, porque los ataques fueron tan furiosos que obligaron a que el gobierno, que era aquel de los abrazos y no balazos, negociara, sin duda. México tiene un ambiente muy particular, ¿verdad? Entonces yo creo que acá aparece otro punto clave también, que es que la línea, observen esto que lo hemos hablado en alguna oportunidad, la línea entre la defensa nacional y la seguridad interior es cada vez más difusa. ¿Por qué lo digo? Porque estamos viendo, miren, El Salvador, por ejemplo, Ecuador, Brasil, responden, y ahora, por ejemplo, México, ¿no? Responden a la violencia interna de bandas criminales, responden con lógicas de guerra. No va la policía a enfrentar a estas bandas, van las Fuerzas Armadas. Claro, es el ejército, seguro. Se militariza el Entonces, combate. Exactamente, y esto hay que hacer una lectura muy fina y muy profunda. Yo he escrito a propósito y he tratado de entrar en algún debate cuando yo digo que se está militarizando el continente y que los militares están de nuevo siendo muy escuchados por el poder político y muy necesitados. Entonces eso es muy peligroso también, porque eso nos retrotrae a épocas que ninguno quiere vivir, ¿verdad? Exacto. Entonces ustedes observen esto, la defensa nacional y la seguridad interior están cada vez
en una línea más difusa conectándose. Siempre en estos fenómenos grandes, como lo mismo que ocurrió con Sinaloa también, fueron las Fuerzas Armadas. Hoy también escuché a la presidenta de México haciendo como un mea culpa. Bueno, yo les quería decir entonces que se ha visto en México, se ha visto en Colombia, se ha visto en varios países de la región y bueno, hago un llamado, ¿no? Las Fuerzas Armadas están ocupando espacios internos. Entonces, para ir cerrando, ¿no? Mientras Rusia desafía el orden europeo, Irán proyecta influencia en el Caribe, China consolida poder económico global y el crimen organizado se convierte en actor transnacional con capacidad estatal. Nada de esto, gente, está aislado, no son hechos aislados. Todo forma parte de una transición, como yo lo veo, y la gran pregunta que me hago es, ¿estamos ante una nueva versión adaptada de la doctrina Monroe, la famosa doctrina Monroe? ¿O estamos entrando definitivamente en un hemisferio multipolar donde Estados Unidos ya no puede imponer condiciones como antes? Latinoamérica ya no es solamente un territorio de recursos, hoy es un tablero estratégico, como lo he dicho varias oportunidades. El que analice cada fenómeno por separado va a perder la imagen completa. La guerra de Ucrania nos muestra el choque abierto entre potencias. México nos muestra la guerra híbrida interna. Irán y Cuba nos muestran la disputa de influencia hemisférica. Y la doctrina Monroe nos viene a recordar que la historia nunca desaparece, solo cambia de forma. Otra pregunta que me hago para finalizar es, si estamos en un cambio de era, pienso que sí. Y la pregunta final es si estamos preparados para entenderlo. Muchachos, muchas gracias, los quiero mucho, extraño estar ahí en esa mesa y los voy a seguir escuchando ahora. Bueno, sabés, Fernando, que el trazo es tu hogar. Cuando quieras volver, bienvenido serás. Bueno, yo me lo imagino en el búnker, rodeado de monitores. Como una especie de sala de monitoreo. Claro. Tiene cámaras en todos los países. Por eso le puso el ojo a su... El ojo. Claro, es el ojo que todo lo ve. Con producción UMT. Un mundo transformado. Exactamente. Les cuento la del estribo. Dale. La semana pasada me hicieron una entrevista en France 24 sobre el tema de Irán. Y me dijeron, ¿desde dónde estás transmitiendo? En la previa, ¿no? La producción. Y les dije, Santa Lucía del Este. No, mentira, no existe eso. Y digo, pongan en el mapa. Claro que sí. Pusieron en el mapa y lo pusieron en la televisión. Pusieron un mapa de Santa Lucía del Este, de Uruguay. Increíble. Y pusieron en el Zócalo Fernando Bacotti desde Santa Lucía del Este. En vivo de Santa Lucía del Este. Impresionante cómo ese balneario está cobrando importancia gracias a Fernando. Se ha transformado Bacotti. En un punto estratégico. Exacto. Claro. Bueno, Fernando, muchas gracias por participar en Brújula 2026. Un abrazo especial de los nuestros para todos ustedes y espero verlos en breve. Bueno, un abrazo, Fernando. Muchas gracias por todo. Vamos a la pausa con otro tema de Traveling Wilburys, esta super banda que en el año 88 en forma fortuita se formó. ¿Les cuento rápidamente? Una noche de alcohol. No. George Harrison estaba armando un disco y le faltaba un tema para ver el lado B, que le llaman un tema de relleno. Y bueno, y tenía que conseguir un estudio para grabar ese tema, para componerlo y grabarlo. Sí. Le pidió prestado el estudio a Bob Dylan, mirá qué amigo. Claro. Entonces fue al estudio. George Harrison, Roy Orbison y Bob Dylan. ¿Quién cayó? Jeff Lynne, el de Elos, Electric Light Orchestra. Y que después cayó Tom Petty a devolver una guitarra que había pedido prestada. Y ahí dijeron, ¿por qué no hacemos una banda? Claro. Compusieron un tema que fue el primero, End of the Line, un tema de los más conocidos, y dijeron, este tema, ¿por qué no hacemos una banda? Y así surgió Traveling Wilburys. Esa gente es maravillosa, ¿no? Y se desarmó en 3 años. Sí, y en el año de su creación enseguida falleció Roy Orbison. En el año 88 enseguida murió Roy Orbison. Y en el 91 dejaron de existir. Y bueno, por esos genios nos dejan estas cosas. Bueno, te dejan, sí. Yo creo, hoy un atrevido mozalbete en mi oficina me dijo, bueno, sí, pero como diciendo, solo vos traes estos grupos. Por favor, no entiende nada. No, son gente que no entiende. No entiende es el nada. caso de Germán Santos, que es un ávido consumidor de buena música. Eso que le seguramente el que le dijo eso debe ser un Terian. Puede ser, puede ser. No quiero decir su nombre. No. Déjelo en el anonimato. Vamos a la pausa con otro tema de esta super banda y volvemos con la segunda parte de El Trazo. Shout.
CX40. Radio Fénix, la radio que te acompaña. Sandra, ¿vos decís que la gente está lista para que contemos todo? Y si no lo contamos ahora, Daniel, ¿cuándo? La tarde pide sinceridad. Vamos a hablar de lo que te pasa a vos, de lo que nos pasa a nosotros. Con la libertad de sentir que estamos en casa. Como si nadie escuchara la revista de la tarde. Como si nadie escuchara. Como si nadie escuchara. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en Radio Fénix. Vení a lo de Silverio, tu parrillada tradicional en la emblemática esquina de Alejo Rosselli Ribus y 4 de Julio, a pasos del Estadio Centenario. Lo de Silverio, el asado más uruguayo del país, con los mejores cortes y las más variadas guarniciones y postres. Por reservas, 2628-4771. Te esperamos. ¿Querés un verano con todo? En TCC tenemos una ola de contenidos para vos. Escuchá, Vivo One para convertir tu tele en un Smart TV y llevar tus contenidos favoritos a donde vayas. Más Pack América y el mundo con las mejores señales argentinas. Más 3 meses de TCC Vivo con todos los packs. Todo desde 1.045 pesos mensuales. Pedí la promo Una Ola de Contenidos al 2-410-1616 o por WhatsApp al 092-10-1616. En sintonía, CX40 Radio Fénix, 1330 AM. La radio popular. Canteros de Caná, vinos de autor, donde el arte y la pasión se fusionan en cada botella. Pedidos al 095-032-068. En Instagram, Canteros de Caná. En Facebook, Vinos Canteros de Caná. Aluque SRL. Más de 38 años de experiencia en fabricación de carpintería general de aluminio. La mejor ecuación calidad-precio. Series Proba, Gala CR, Suma y línea monobloc de aluminios del Uruguay. WhatsApp 094-409-352. En Instagram, @aluquealuminio, www.aluquesrl.com. Don Agustín Viajes y Turismo. Servicio integral desde 1997. Con profesionalismo, respaldo y compromiso. Avenida 18 de Julio 1236. Teléfono 2903-2680. Celular 091-339-099. Página web www.donagustinviajes.com.uy. Email contacto donagustinviaje@gmail.com.uy. AFMU, Asociación de Foot Mesa del Uruguay, con Miguel Lobo Romero al frente, los invita a practicar este tradicional deporte de mesa con el apoyo de la institución atlética Potencia, Club Atlético Capurro y Verdirrojo Basketball Club. Los esperamos en la cantina de Wanderers Pelotaris con la excelente atención de Diego Mónico. Celular 099 18 31 93. Los Alibros, literatura en general, educación, infantiles y en particular, historias sobre la emigración gallega y española. Colonia 1551. Teléfono 2401-2905. Panamar Sociedad Anónima. Pega 1, pega 2, pega 3. No es ni amarilla ni roja. ¿Qué es? Adhesivo epoxi pegatanque. Importa y distribuye Panamar Sociedad Anónima. Teléfono 2-200-5619. Volvemos con El Trazo.
horrible, but baby, you're adorable, and don't even care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. Happy popped up and I Con otro tema de esta super banda. Qué temón, ¿eh? Qué temón, ¿eh? Este es un Tratar temón. con cuidado. Handle with care. Voy a decir algo ¿Te gusta mi polémico. inglés? Sí, sí. No, pero ¿y si usted vivió en Brooklyn? Estuve un tiempo en Brooklyn. Abajo de un puente. Sí, claro. Claro. ¿Vivió ahí? No, pero está bien. digo. Sentí esa faceta de vivir bajo un puente. Ahí Sí, está. señor. Bueno. Es verdad. No, Estuve yo- poco tiempo, ¿no? 2 yo lo meses. que- usted sabe, si habrá cambiado los tiempos, Ujú. esto que voy a decir no es geopolítica, pero si habrán cambiado los tiempos que el otro día le dieron a Bad Bunny, contra el cual no tengo nada, ¿no? Pero le dieron a Bad Bunny un premio a la mejor canción del año, ¿puede ser? El Sí. disco A ver, del Germán. año, pero. Está. Disco del año. Usted escucha Más estas todavía. voces. No critique. Mire que la guagua de No, Bad Bunny no. tiene lo suyo. Entonces, claro, ahí es cuando uno dice, cambiaron los tiempos, ¿no? Javier acá, Javier, Asiente con su cabeza en lo que estoy usted está diciendo. diciendo. Digo, debe ser una cuestión evidentemente generacional, porque a un chiquilín de 15 años le ponemos a escuchar esto y no puede percibir. Yo qué sé. Esta variación de voces, de tonos, no había autotune, ¿no? Exactamente, eso iba a decir. Exactamente. No sé, unos genios. Además, imagínense, la historia la contó usted. Se juntaron ahí, uno vino a devolver una guitarra. Che, vamos a hacer una banda y empezaron Vamos a a hacer un componer tema, estos dijeron, temas que este son tema que bueno. universales. Increíble. Y yo qué sé. Pero cualquiera de los 4 ya habían hecho historia. Por cada uno. supuesto, claro. Por supuesto, Ya los cinco. Claro, ya tienen su carrera. Los 5. A Claro, fines del pero- año pero es 88, una maravilla el año igual. que se fundaron, a fines falleció Roy Orbison. Luego Harrison en el 2011 y Tom Petty, que era rubiecito, usted se debe acordar, en el 2017. Y quedó Jeff Lynne y Bob Dylan, que Bob tienen Dylan. hoy en día tiene Bob Dylan 80 84 años 84. y Jeff Lynne 78. 84 Bob Dylan. 84 Bob Dylan. No, yo y pensé que sigue tenía tan 80, campante. pero 84. 84. Sí, señor. La verdad que es eterno. ¿Sabe qué se me ocurrió? Vamos a ver si podemos contactarnos con ellos y nos pueden hacer el El juego de la copa, quiere hacer. no, que hagan el tema del programa. ¿Cómo se dice? El jingle del programa. Capaz que dicen que sí. No, yo dije juego de la copa, a ver si No, nos pero contactamos. Podemos hablar con... No, es un atrevido. No me tienen fe. Es un atrevido. No me tienen fe. Sí, sí. No, Miren que yo soy capaz de Yo llamarlo. a usted lo tengo fe. Claro. Sí, sí. Pero la verdad que es una maravilla. Una Bueno, maravilla. venimos con la segunda Gracias parte. por la música que nos trajo hoy. ¿Usted también me agradece? Totalmente, me encantó el tema. Manos Mágicas también. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. La radio le Tiene agradece. una El pregunta. Uruguay le agradece. Vamos. Germán Santos tiene una pregunta antes de Antes pasar de- a la doctrina Monroe. Bien, cuando hablamos después de la crisis con Cuba, con Maduro, Venezuela le daba petróleo a Cuba. Sí. Es verdad. Bien. Además de eso hay un tema ilógico que Estados Unidos da sanciones económicas como a Irán y también a Venezuela, como también a Cuba, que es el famoso bloqueo. Mi pregunta vendría a ser, con estas nuevas sanciones que tiene Cuba, porque ya no empieza a tener petróleo y hay una crisis económica ya gigante, energética, que la gente no tiene luz, ¿no sé ya el objetivo principal que era que la isla en un principio se fuera fundiendo de una manera que no tenga seguidores los Castro, Los que quedan, sí, los claro. que quedan, y no generas nuevas personas con nuevos sentimientos de protesta? Qué buena ¿O pregunta, solamente generarías solamente contra el gobierno cubano? Porque mucha gente dice, pará, el que me está bloqueando es Estados Unidos. La pregunta vendría a ser, ¿se logra tener el objetivo real o a veces no necesariamente se logra ese objetivo? Bueno, a ver, es una linda pregunta. Si nos basamos en la historia, de hecho, Cuba está sancionada hace 60 años, ¿no? El bloqueo empezó con Kennedy, Sí. 1961. Después que Kennedy fracasa con su invasión a Bahía de Cochinos, ahí lo que hace es establecer el bloqueo. En el medio de eso ocurre la crisis de los misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética por los misiles que Khrushchev instala Sí. en Cuba.
Que también ahí rompe relaciones Cuba con Rusia. Exacto. No, el tema se resolvió a través de la diplomacia, que Fidel Castro no quedó muy contento porque no lo dejan participar, en definitiva. Y ahí es cuando empieza el real bloqueo. ¿Por qué? Porque lo que hace Estados Unidos es decir, bueno, no nos metemos militarmente en Cuba, ustedes sacan los misiles, le dicen los rusos, pero eso sí, vamos a bloquearla económicamente. A partir de ahí empieza el bloqueo. Claro. ¿Qué significó eso? Y bueno, que en realidad Cuba podía negociar y comercializar y tener vínculos, digamos, sobre todo los económicos, que eran los más importantes, con la Unión Soviética, que era su principal aliado, y además con el resto de los países de Europa Oriental, que eran comunistas. Ahí empieza, o sea, de hecho ahí hay un periodo exitoso de la Revolución Cubana, que es la década del 60 y principio de los 70. A partir de los 70 ya empieza a haber como cierta inestabilidad, porque no nos olvidemos que hay inestabilidad en Rusia también. O sea, Rusia entra en crisis en la década del 70. Lo que pasa es que, claro, todavía seguía siendo una gran potencia y seguía siendo un proveedor de Cuba. En el 91, cuando cae la Unión Soviética y caen los países comunistas, ahí Cuba tiene un primer gran cimbronazo en términos económicos, que también la deja, como hoy, prácticamente desabastecida. Que de a poco va saliendo porque Cuba lo que hace es empezar a tender vínculos con los países centroamericanos afines. Sí. Y ahí llega a finales de la década del 90, a principios del 2000, Chávez. Sí. Con un petróleo regalado. Sí, como hacía con Rusia, lo vendía por mismo precio de azúcar, lo vendía al mismo precio del petróleo. Exactamente. Y ahí ocurre el crecimiento o la estabilidad, si se quiere, de Cuba. Que además me olvidé decir un detalle que la gente mucho no lo sabe, pero en la década del 90 Cuba lo que hace es empezar a negociar con grandes empresas europeas que tenían intenciones de establecerse con hoteles, el turismo. Sí, que está bien ubicado. ¿De qué año está hablando? Década del 90. Y era una fuente de ingresos para el país. Sí, claro, turismo. Exactamente, que siempre lo fue. Entonces, con Chávez, ¿verdad? Y con todo ese crecimiento producto del petróleo, Cuba logra cierta estabilidad. Ahora, claro, los problemas empiezan otra vez ahora cuando tenemos el tema Venezuela, la salida de Maduro y el corte del petróleo. Claro. A ver, yo no sé si a Estados Unidos le interesa mucho la mala prensa, porque la tiene. Estados Unidos tiene mala prensa. Sí, a nivel mundial. Porque Irán ahora le llevó... O sea, intervencionista, no sé, se meten en los problemas de todos los países. A ver, Estados Unidos es un imperio de manual. Es un imperio de manual. Claro, y de hecho, ¿por qué digo que es de manual? Y porque usa desde la intervención económica hasta la guerra. Porque no tiene problemas en invadir un país y punto. Sí, claro. De hecho, a ver, yo les pido que escuchen nuevamente la conferencia de prensa que dio Trump cuando atrapan a Maduro y lo sacan de Cuba. El tipo ahí explicó lo que era los objetivos que tiene. Sí, yo mientras lo escuchaba en enero, ¿no? de este año, mientras lo escuchaba Donald Trump, decía, qué fácil que es ahora analizar estas cosas, porque en realidad antes uno interpretaba y hacía conjeturas, etcétera. Ahora ya no hay que interpretar nada porque Donald Trump te lo dice de entrada. Es directo. Es directo. Y la larga nomás. Claro, o sea, te dice por qué lo hizo y punto, chau. Entonces, yo no sé si a Estados Unidos le interesa mucho la prensa que pueda tener, si es buena o mala. O sea, Estados Unidos tiene intereses. Sí, claro. Después, claro, lo que se busca con esto, ¿qué es? Y sí, que la gente termine completamente asfixiada, en términos económicos, que ya lo está. Sí. Y que en algún momento, supongo yo, ocurra, por ejemplo, una revuelta popular, un levantamiento, no sé, protestas masivas, etcétera, como ocurrieron, por ejemplo, en los países árabes, allá por el año 2011, 2012, no sé si lo recuerdan, cuando ocurrió, por ejemplo, lo que se conoció con aquel nombre que, no sé, era medio... Después terminó siendo un eufemismo prácticamente, la famosa primavera árabe. Sí. ¿No? Que entre otras cosas terminó con la muerte de Gaddafi en Libia, ¿no? De Muammar Gaddafi. Entonces, y bueno, y en Egipto, etcétera. Esos países no cambiaron. Para que tengan una idea, Libia sigue siendo hoy un país que está completamente fragmentado, dividido. Es decir, no es que esto sea mágico y cambia el gobierno y vuelve un país, hay un país próspero y maravilloso.
los países después se terminan balcanizando, o sea, se dividen, se enfrentan, hay luchas internas por el poder, hay intereses económicos, políticos. Bueno, etcétera. hay un hecho histórico que nadie habla, que los países comunistas, que no son democráticos, previamente a la revolución comunista, no eran democráticos antes. No, claro. Entonces no es que no haya democracia por el comunismo, Eran monarquías absolutas. sino que ya su historia no había democracia. Un ejemplo, por ejemplo, la URSS estaba Lozar, en Cuba estaba Batista, había cosas que en realidad históricamente es como se representa. El tema es que ese punto a veces no se habla. Claro. Ahora podemos... Lo que pasa es que está bueno, ahí yo creo que es donde la historia te da una mano, ¿no? Porque es donde te permite analizar esas cosas y poder entender justamente, que era lo que un poco decía Fernando al final de su intervención, entender el fenómeno de manera global. Creo que la historia hace un aporte, obviamente, no es que te sirva para entender el fenómeno global, pero sí para entender sobre todo cuál es la mecánica de esos países, ¿no? ¿Sabe que yo me imagino que Trump en algún lugar de la Casa Blanca debe tener, como vio, esas películas de espionaje que tienen un mapa? Obvio. Y claro, todos. no es solamente Venezuela con un marcador marcado, todo no, lo hasta tienen. Groenlandia, que tampoco el primero que lo tuvo fue por el hielo, ¿no? Claro. Era por lo que está en el subsuelo de Groenlandia, obviamente. El primero que lo tuvo ese mapa fue James Monroe. Sí. 1823, ¿no? La famosa doctrina Monroe, y ahí tenemos que analizar el contexto. Vio que se pasó el programa y que lo no, dejamos pero para el Fernando que lo viene, dijo, lo mencionó. Sí, lo mencionó. Sí, usted iba lo a hincar el rápido. diente rápidamente. Claro, lo explicamos rápido. Le quedan porque 2 minutos. Muchas veces se habla de la doctrina Monroe y nadie profundiza muy bien qué es. Yo creo que nadie recuerda que es de 1800 y pico. Claro, 1823, el presidente de Estados Unidos, sabe. claro, James Monroe, que además no era ni demócrata ni republicano, pues en aquel momento no existían los partidos, elaboró junto con su secretario de Estado precisamente una doctrina de política exterior que decía América para los americanos. Esa es la frase que siempre se extrae, ¿no? Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, en 1823 había países como Inglaterra, como España, como Francia, que tenían intenciones, de ocupación en América Latina, ¿no? América Latina, además, en 1823 estaba empezando a independizarse lentamente de España y de Portugal, sobre todo de España. Recordemos que en el caso de Uruguay lo logramos en 1830, constituirnos como un estado independiente. Pero claro, había estaba igual la amenaza de una Inglaterra y una Francia que empezaban a tener cierto protagonismo en el concierto internacional. Por ahí andaban también otros países como Holanda, etcétera. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Al ver ese avance europeo, lo que dijo fue América para los americanos. Pero ojo que lo de americanos de Monroe no era de americanos de Estados Unidos. Era América para los americanos en el sentido de defender la independencia de América de las invasiones europeas. Claro, Estados Unidos a partir de Monroe es que empieza a asumir ese carácter, casi diríamos que después se popularizó mucho en el siglo XX, de policía del mundo. ¿Qué significa eso? Que iba a cuidar, Estados Unidos iba a cuidar las fronteras de América para evitar el avance europeo. ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos veía la competencia con Europa. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Igual, a ver, esto es estrategia pura. Recordemos un acontecimiento que ocurrió en 1833. La invasión de Inglaterra y la ocupación de Inglaterra en las Islas Malvinas. Sí. Estados Unidos ni se movió por eso. Ni tampoco se movió en el conflicto Y nunca se movió en realidad. del 78. Exacto. ¿Por qué? Y porque eran lejanas, no les importaba. Ahí tenemos el mapa. El mapa sirve. Claro. El mapa es importante, la estrategia es importante. En 1895, cuando empieza la guerra por la independencia en Cuba, ¿no? Sí. Martí, etcétera, 1895, Cuba contra los españoles. De hecho, Cuba fue el último país de América Latina en lograr la independencia. ¿Quién es el que interviene? Estados Unidos. Estados Unidos. Y es más, cuando se celebró la independencia no había bandera de Cuba, había una bandera de Estados Unidos. Exacto. Entonces, y a Cuba le servía la intervención de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque América para los americanos. Y además le servía la intervención por una cuestión de ayuda militar. Bueno, un hecho histórico simple es que
Estados Unidos en su primera constitución de Cuba decía que tenía derecho a intervenir Cuba. Claro. Esa ley se saca, aunque no parezca mentira, en el gobierno de Batista. Sí, la enmienda Platt. Sí. Eso fue Es la increíble. enmienda Platt. Cuánta sabiduría que hay en esta mesa. La enmienda Platt decía que Estados Unidos tenía el derecho de intervenir en Cuba. Claro, después se usó incluso como argumento para intervenir en cualquier lado. Claro, como comodín. sí. O sea, Sí, como Guatemala. Por ejemplo, Guatemala, Panamá. A ver, el canal de Panamá de Estados Unidos lo hizo a prepo. Sí. Por ejemplo, ¿no? Ahí estaba la famosa la política del Big Stick de Theodore Roosevelt. Qué verba que era el Roosevelt malo, siempre se dice así. Claro, porque el Roosevelt bueno era el de la Segunda Guerra Mundial, no era bueno, pero no importa. Theodore Roosevelt fue el que inventó la política del Big Stick. O sea, si hay intereses de Estados Unidos perjudicados por alguna política de los países latinoamericanos, Estados Unidos tiene el derecho a intervención. Entonces, a lo que voy estamos ante una larga historia de intervenciones y estamos ante una larga historia de hasta fracasos, porque todas esas intervenciones terminaron en fracasos. O no se llegó al objetivo que querían. Sí, además, ¿cuál es el objetivo? Sacar un rédito económico. Eso sí pasó. Ahora, los países se democratizaron, mejoraron, prosperaron y qué sé yo. Bien. No. Saludos para... Tenemos que ir cerrando con saludos. Antes que todo, saludos a los docentes y profesores que van a arrancar el año lectivo. Ya empezaron con programación. Muchos colegios ya arrancaron. Empieza la escuela pública. La semana que viene el liceo, y ¿no? Profe. Exactamente. El único que le puedo decir a todos los alumnos que entran a clase, el mejor estudiante es el más perseverante y no más inteligente. Nunca dejen de intentarlo. Igual si no estudian van a perder. No. Claro. Con constancia y perseverancia se llega al objetivo. Totalmente. Siempre lo digo. Nunca tiene la toalla. No fue mi caso, pero lo digo. Igual si Germán viene en un examen mío a decirme eso, pero no me contesta lo que le pregunto, pa' afuera. No, claro, pero uno puede... Tiene que ser estudiante. Yo en particular le quiero mandar un saludo a mi hija mayor, Natalia, que es docente, arquitecta, pero también docente. Ahora está con licencia maternal, pero tiene la docencia en la sangre, igual que su mamá, Laura, que le mando un saludo, que empezó esta semana con trabajo administrativo en una escuela por el glorioso Parque Central. Lo digo con todo el respeto del mundo. Por ahí, no me acuerdo el número de la escuela. La blanqueada. Un saludo. La blanqueada, un saludo para ella. En offside. Un saludo para todos los docentes. Por supuesto. Y sus futuros alumnos, que todavía no saben qué le toca. Creo que es un gran cierre para esta edición. Y un saludo para mis futuros alumnos, que no saben lo que les espera. Por Dios, pobrecitos. Bueno, estamos cerrando la edición número 46 del Trazo, el programa donde la cultura se dibuja a través de los sentidos. El próximo martes un tributo especial a un músico uruguayo, Claudio Tadei. ¿Cómo no? Que su hijo Romeo está aquí en Uruguay, está organizando un concierto homenaje, así que vamos a traer música de Claudio Tadei el próximo martes. Muchas gracias, Javier Caraballo en consola. Nos vemos el próximo martes. Hasta el martes que viene. Chau, chau. Across the Jersey line, so they hopped into a stolen car, took Highway 99, and the walls came down all the way to hell. Never saw them when they standing, never saw them when they fell. The undercover cop never liked the monkey man. Even back in childhood, he wanted to see him in the can. Jan got married at 14 to a racketeer named Bill. She made secret calls to the monkey man from a mansion on the hill. It was out on Thunder Road, Tweeter at the wheel. They crashed into paradise, they could hear them tires squeal. The undercover cop pulled up and said, every one of you's a liar. If you don't surrender now, it's gonna go down to the wire. And the walls came down all the way to hell. Never saw them when they standing, never saw them when they fell. An ambulance rolled up, a straight trooper close behind. Tweeter took his gun away and messed up his mind. The undercover cop was left tied up to a tree near the souvenir stand by the old abandoned factory. They
taking the whole thing personal. He didn't care about the loot. Janet told him many times it was you to me who taught. In Jersey, anything's legal as long as you don't get caught. And the walls came down all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell. Someplace by Rahway Prison, they ran out of gas. The undercover cop had cornered him, said, "Ma, you didn't think that this could last." Jan jumped up out of bed, said, "There's someplace I gotta go." She took a gun out of the drawer and said, "It's best that you don't know." The undercover cop was found face down in a field. The monkey man was on the river bridge using Tweeter as a shield. Jan said to the monkey man, "I'm not fooled by Tweeter's curl. I knew him long before he ever became a Jersey girl." And the walls came down all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell. Now the town of Jersey City is quieting down again. I'm sitting in a gambling club called the Lion's Den. The TV set was blown up, every bit of it is gone. Ever since the nightly news show that the Monkey Man was on. I guess I'll go to Florida to get myself some sun. There ain't no more opportunity here, everything been done. Sometimes I think of Tweeter, sometimes I think of Jan. Sometimes I don't think about nothing but the Monkey Man. And the walls came down all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell. And the walls came down all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell. Son fantasmas en los pasillos igual que ayer, con canciones en los bolsillos. Nos despedimos hasta el próximo martes con El Trazo, un espacio donde la cultura se dibuja con los sentidos. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM, la radio que acompaña.